هيا الآن نغير المكان تماما، إذ نرحل إلى إسبانيا لنسقط الأوتاد. وأي أوتاد؟ إنها أوتاد كتالونية. لننطلق معا إلى كتالونيا. Buenos días, hoy vamos a descubrir las villas catalanas. El deporte de las villas catalanas es muy antiguo. Está documentado en el siglo XII y XIII que el bowling es un deporte que se practica en todo el mundo. Y es deporte cerrado y es una evolución de ese tipo de deportes tan tradicionales. Tiene tres características muy especiales. Una, que se juega con 6 villas. La mayoría de juegos son de 9. La otra es que lo que tiramos no es una bola, sino un bitllot. Esto demuestra su antigüedad. Y la otra, la característica principal, es la base del juego, dejar una de pie. La regla es muy simple, es tirar. Cuando el árbitro autoriza, tiras los 3 billots, 1, 2 o 3. Donde colocamos las villas hasta donde tira un jugador hay 11 metros y medio para los seniors. Después, cuanto más joven eres, puedes tirar de más cerca. Por cada villa que tumbamos es un punto, excepto en la mejor jugada, en tumbar 5 de las 6, que esta puntúa al doble y serían 10 puntos. Es la mejor jugada. Y una partida consta de 9 jugadas cada jugador. Por tanto, un jugador puede hacer 90 puntos en una partida. No hace falta ser muy fuerte para jugar. Es más tener un poquitín de habilidad. Es más saber mover el brazo y tirar bien. El gesto y la puntería para poder hacer una buena tirada. Y también mucha práctica. Necesitas entreno y coger tu hábito. Es cuestión de ir practicando, de ir tirando y hasta que le coges el tranquillo. Son deportes muy técnicos, donde también te ayuda a pensar la jugada, es decir, cada vez que tiras, pues tienes que pensar la siguiente jugada, y físicamente no son muy agresivos, al menos para la gente normal, ¿no? Hace 4 años que juego a las villas catalanas. Es un juego pues que divierte y el fin de semana pues no te quedas encerrado en casa y puedes ir a jugar. Lo que me gusta es que me relajo y puedo jugar con mis amigos. Este deporte, sobre todo la amistad, la solidaridad, bueno, la compañía que hay, la unión que hay entre la gente. Puede practicar incluso en familia. Poder jugar con tu padre o con tu abuelo incluso al mismo juego y competir con ellos conjuntamente, pues es interesante. Espero que hayáis aprendido mucho sobre las villas catalanas y que os animéis a jugar. ¡Adeu!